Muy buenas noches, estimados amigos. Estamos aquí para empezar la clase del día de hoy. ¿Cómo están, Alianchu y Minecha? Alilacho yachachi. Alian, Luz, Alian, Milian, Alintuta, Fanny, Alintuta, Sapon, Pone, que yo soy un gacho. Con la puncha que hay piña garuspa. Somos asesinatos de gaita, Alincha, la bonita, un conjunto de y acharos. ¿Ya? Chai Pahmi, que ima yupai pin, churapuns. Ajá. Estamos en la página 95, ¿eh? 95. Estimados amigos, hoy día nos toca trabajar un poco más la tercera persona. Ya vamos a hacer un repaso. Creo que en la anterior clase hemos trabajado y ya tenemos aquí. ¿Cuál es la función? ¿Cómo podemos nosotros trabajar la tercera persona? Es la gran pregunta. ¿Por qué los posesivos son tan importantes en el quechua? Por una sola razón, porque realmente los posesivos son aquellos que le dan sentido de pertenencia a una oración, a un sustantivo, más que todo un sustantivo en el hecho. Si tú quieres hablar del sentido de pertenencia, simplemente tendremos que hablar de los posesivos. ¿Ya? Entonces, empezamos. A ver, veamos aquí. Un momentito, ya está, ya estamos listos. Entonces, estimados amigos, cuando hablamos de los posesivos, ¿ya? Estamos hablando de aquel recurso que le da sentido de pertenencia, posesión a un sustantivo. ¿Ya? ¿Con qué cosas puede trabajar? Más que todos los posesivos, estimados amigos, trabaja solo con sustantivos. ¿Ya? No podemos utilizar otros, siempre va a ser con sustantivos. Y entonces, en este caso, el posesivo para la tercera persona. O sea, para él o para ella, para decir su, ¿qué utilizamos? Para decir su en castellano o en quechua, utilizamos simplemente el sufijo en. Este es para decir su. ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta esto, ahora vas a tener la idea de que todo posesivo para decir su vaca, su perro, su chancho, su casa, por ejemplo, siempre vamos a utilizar qué cosa. La y pongo wasi, su casa. Por ejemplo, puedes poner taita. ¿Qué es taita? Papá. Y pongo taitan, su papá. ¿Te das cuenta? O sea, la estructura única que nosotros tenemos que utilizar para el posesivo en tercera persona que estamos hablando en esta clase es la N. Es el único recurso. Por eso muchas veces es importante conocer cuándo utilizar la N, porque este podría ser un recurso que se utiliza en los verbos. Por eso hay que saber diferenciar. Por ejemplo, si yo te pongo aquí la expresión Taitan, que bendice su papá, y aquí te pongo Tusum. Mira, fíjate, dos expresiones o dos palabras que siempre van a tener la terminación N al final. Pero ¿cómo diferencio yo si es verbo o sustantivo? ¿Ya? Por eso es importante que nosotros conozcamos un poco más de vocabulario de verbos. En este caso, taita viene de papá, ¿ya? Y el otro caso, tusum viene de bailar. Esa es la diferencia. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando nosotros empezamos a utilizar la N como un sufijo en el quechua. ¿Me entienden? ¿Ya? Entonces, estimados amigos, los sufijos en el quechua siempre van a ser o van a tener, en este caso, van a tener que ver mucho en la formación de oraciones. Por ejemplo, yo puedo formar mi oración con taita. Por ejemplo, digo, Juanpa, taitan, takin, por ejemplo. Juanpa, taitan, takin. Es una oración donde estoy utilizando el posesivo. Juanpa, taitan, su papá de Juan. ¿Ya? Takin, canta.
Entonces, estimados amigos, el posesivo en tercera persona en quechua que estamos viendo es la N. No hay más. Este es el posesivo que nosotros debemos tener en cuenta. Juan Pataitan. Humanchangui Chumanacho. ¿Entendiste o no entendiste? Profesor, buenas noches. Ari, Buenas noches, Profesor, Luz. pero usted puso Titan y abajo puso Tusum, pero usted dijo que es para sustantivos y Tusum es verbo. Ah, claro, solo te estoy dando una diferencia para que no te equivoques el uso de la N. Ya, ¿Ya? profe, gracias. Entonces, eso es importante. ¿Entendieron la tercera persona? Entonces, la tercera persona solo va a funcionar de esa manera. Por ejemplo, aquí tenemos algunos recursos, algunos enseres de la casa, ¿ya? Enseres de la casa. Wasi, wasi. Punku, punku. Tupa o hampara, hamparan, dices. Sauna, saunan. Rumaray, rumaraini. Aquí también otro recurso que deben entender, estimados amigos, es lo siguiente. Cuando nosotros hablamos o nos encontramos con palabras, con términos que literalmente diciendo que esos términos, esas palabritas terminan en consonante, simplemente tenemos que utilizar el auxiliar ni, como en este caso. Rumaray, ni. Hemos utilizado. ¿Te das cuenta aquí? Mira. Rumaraini. ¿Por qué? Rumaray termina en y. Por consiguiente, yo tengo que poner el, ¿qué cosa voy a poner? El auxiliar ni para recién poner al final el posesivo. Rumaraini, su ventana. Eso mismo va a pasar cuando nosotros nos encontramos con la siguiente palabra. Por ejemplo, hatai. ¿Qué es hatai? Viene a ser yerno. Y si quiero decir su yerno, simplemente voy a tener que aumentar hatai. Y como termina en y, le agrego el auxiliar ni y recién la n. Aquí está, mira. Hatai termina en consonante. Por consiguiente, tengo que aumentar el auxiliar ni de esta manera y al final la N. Hatainin, su yerno. ¿Ya? Esas son reglas muy importantes que tú tienes que conocer. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, ya tenemos aquí algunas reglas muy importantes con las que vamos a trabajar y aquí algunos ejercicios que ustedes tienen que trabajar. Punkun, tupan, hamparan, sauna, conchan, pichanan, punkun, mangan. Tienes que utilizar cada uno. Ahora, aquí hay algo importante también que estábamos viendo en la anterior clase, son las expresiones interrogativas. ¿Ya? Un momentito, por favor, esto vamos a poner en su sitio. Estamos hablando del tamaño de la océano. Muy bien. Mira, por ejemplo, hablando de expresiones interrogativas, ¿podemos utilizar? ¿Se podrá trabajar? Sí se puede trabajar, mire. Yo tengo una expresión interrogativa. Por ejemplo, huacan. ¿Qué es huacan? O como aquí hemos visto en nuestro texto, aquí, estamos trabajando de qué? De huasi, punku, tupa, cualquiera de ellos vamos a copiar. ¿Ya? Entonces, yo puedo trabajar con cada uno de estos. ¿Ya? Ya tengo esto. Esto es un poco de vocabulario que yo voy a conocer y que me va a ayudar bastante. Ya tengo Wasi, Punku, Tupa, Sauna, Rumaray, Pichana. Tengo recursos. Ahora, ¿qué hago con cada uno de estos? Por ejemplo, si tú quieres, puedes aumentar la N. Wasin, para hablar de los posesivos. Wasin, su casa. ¿Te das cuenta? En todos, Punkun, su puerta, Tupan, su ventana, Saunan, ¿ya? Rumaray. Y aquí agregamos Rumaray Nin. Aquí sí estamos agregando un recurso que nos va a servir como auxiliar. ¿Qué más? Pichanan. Sigues aumentando. Pukun. Manca. Ya está. Pero cada uno de estos podemos utilizarlo como una pregunta. De la siguiente manera. ¿Y cómo puedo utilizar pregunta? Así. Mira. Wasin.
Wasinchu. ¿Qué estoy diciendo? Wasinchu. ¿Es su casa? Esa es la pregunta. Wasinchu. El chu es el recurso que voy a aumentar. Wasinchu. ¿Es su casa? ¿Te das cuenta? ¿Es su casa o no es su casa? Ari wasimi. Mana wasinchu, puedo decir. ¿Ya? Entonces, cuando nos encontramos con esas preguntas, ¿ya? ¿Qué hacemos? Fíjense, estimados. Lo que estamos haciendo es lo siguiente. Miren, solo le estamos agregando el yo o así yo. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo agrego algo más? Pongo aquí, pungum, dice, y pongo un adjetivo o un adverbio, dependiendo de lo que yo quiero utilizar. Pungum, imagínate que es feo la puerta. Milecho. Estoy preguntando, pongo un milecho. ¿Qué estoy diciendo? Su puerta es fea. Esa es la pregunta, ¿eh? Pungum milecho. ¿Su puerta es fea? En este caso, he puesto el famoso chu al final. En este caso, estimados amigos, el chu para expresiones interrogativas siempre va a tener que trasladarse al final. Nunca va a jugar otro papel, siempre al final. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos Hamparan y Tupan, cualquiera de ellos. Por ejemplo, yo quiero trabajar con Hampara y agarro Hampara, ¿ya? Y pongo los Hamparan. Voy a preguntar con esto. Hatunchu Casca. ¿Ya? Mm, ahora, yo les pregunto, ¿estaría bien el uso del chu? Porque aquí ya he puesto Hatunchu Casca. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ampara Hatunchu Casca? De manera auxiliar. A ver, ¿qué dice? Hamparan Hatunchu Casca, dice, ¿sí? ¿Qué es el casca? ¿Alguien me puede decir qué es el casca? Se denomina, No, es muy distinto. Nisca con casca. Ahí está. Ahí está. No, a ver, piense un poco más. ¿Cómo sería el casca? ¿Qué función cumpliría el casca? Era, nos dicen por aquí, Jimena. Era, mira, el había, verbo casca viene del verbo kai, que es el verbo ser. No acani. Casca era. Pero en este caso, ¿ya? Estamos hablando de una conjugación verbal. Era. Pero en el quechua, hay algo importante que debes entender. El casca, ¿ya? El casca cumple la función del verbo haber, ¿ya? Cuando yo digo hatun casca, hatun casca, yo digo, había sido grande, ¿ya? Había sido grande. Esa es la idea, hatun casca. ¿Me entienden? Ya, había sido. El verbo haber, ¿ya? Entonces va a cambiar de acuerdo al contexto, ¿ya? Cuando tú dices a una persona, ¿ya? Juan Sua Casca. ¿Qué estoy diciendo? Juan había sido ladrón. Podemos utilizar de esta manera, ¿ya? En ese caso, estamos hablando de suposiciones.
no es una expresión afirmativa, porque si tú puedes afirmar, puedes poner Juan, Sua, Carjan. En este caso, sí, puede decir, Juan era ladrón, pero el casca muchas veces, como el quechua, siempre va variando de traducción de acuerdo al contexto. Juan Sua Casca. Juan había sido ladrón. Nos hemos enterado que ha sido ladrón. O sea, para ese tipo de situaciones utilizamos el casca. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta, estimados amigos. Entonces, en las oraciones muchas veces utilizamos, por ejemplo, Hampar Hatun Casca. La mesa había sido grande, puedes poner, por ejemplo, pongo aquí, ¿ya? Tú vas de visita y dices lo siguiente, Juanpa Wasin, mira, Juanpa Wasin, Hatun Chu Casca. Y te estoy diciendo lo siguiente, la casa de Juan, ¿ya? Dos opciones, ¿era, era grande o simplemente había sido grande? ¿Ya? ¿Había sido grande? Entonces, tú vas respondiendo. ¿Cómo dices? Sí, había sido grande, no había sido pequeño. Entonces, tú vas respondiendo de acuerdo a lo que te manda la pregunta. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, es uno de los recursos que más adelante vamos a tocar, ¿ya? Pero en caso de interrogativos es así. Sauna, por ejemplo, yo te Prof, preguntaba, ¿Suwa qué significa? ¿tú es ladrón? Oh, gracias, prof. Mira, sauna, ¿qué está diciendo? Sauna, podemos decir monaicha, bonito. Monaicha, chu, sauna, monaicha, chu. Le estoy diciendo en este caso, su almohada Es bonita. es bonito. Y tu respuesta sería, Ari. O simplemente puedes poner mano, ¿ya? Puedes poner Ari. Pones una coma y le dices Monai Chan, ¿ya? Ari Monai Chan. O simplemente pones mana. Mana Monai Chacho. Ya está. Entonces, estimados amigos, tenemos esas posibles respuestas cuando nosotros queremos responder. ¿Ya? Por ejemplo, podemos utilizar con colores. Aquí tengo, ya mira, tenemos aquí manca, ¿ya? ¿Cómo puedo utilizar manca? Esta manca que estamos poniendo aquí es, decir, su olla. Estamos hablando de su olla. ¿De quién? De una persona, ¿eh? Entonces, ¿cómo podemos decir en este caso si su olla es negro o es blanco? Simplemente pones mancan y pongo un color, ¿ya? Y anacho, y ya. Mangan y anacho. Y tú podrías responder Ari o simplemente poner Mana. Tienes dos opciones, Ari y Mana. Pero hay algo importante, estimados amigos, que ustedes tienen que entender, ¿ya? En el quechua hay reglas muy importantes y uno de ellos es lo siguiente. Reglas importantes. Ahora, todo lo que hemos aprendido un poco nos va a servir. Nos dice, una de las reglas importantes, estimados amigos, en el quechua, es que siempre los adjetivos van antes del sustantivo. Entonces, eso hay que entender. En todo el quechua, estimados amigos, siempre vamos a tener un grupo de adjetivos, o siempre por regla, que los adjetivos van antes del sustantivo. Por eso tú dices, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué vas a poner? Si yo te digo olla negra, si tú pones el mismo orden, va a ser, no va a sonar elegante el quechua.
Es una expresión que no tiene sentido. Olla, manca. Mira, pones. Negra, llana. Manca, llana. No tiene sentido. Como no tiene sentido, siempre cumpliendo esta regla, que los adjetivos van a ir antes del sustantivo. Teniendo en cuenta esto, yo voy a corregir mi expresión. Pongo llana al inicio y pongo llana manca. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Ahora, muchos dicen, puede ser. No, en la mayoría de los casos siempre vamos a tener que entender. ¿Ya? Nacho mancan. Y mi pregunta sería, Nacho mancan. ¿Ya? Nacho mancan, podemos decir. ¿Te das cuenta? También puedes entender en este caso, cuando son preguntas interrogativas, muchas veces suele no respetarse esta regla por cuestiones de cacofonía, por cuestiones de que el quechua va a sonar más interesante, porque aquí arriba suena mancan y anacho, le dices. Podemos tener una excepción en caso de expresiones interrogativas. No se podría cumplir esta regla en caso de interrogativos. ¿Por qué? Porque van perdiendo sentido. Ya Nacho mancan. Obviamente que tiene sentido, pero la mayoría de las personas no hablan o no hablan de esta manera. No utilizan el Yanacho mancan de manera frecuente, sino utilizan mancan y Yanacho. O hacen heirichu gasja. O sea, suele utilizarse. ¿Ya? Entonces, eso también hay que tener. Este tema de los adjetivos van antes del sustantivo está más aplicado aquí a oraciones completas. Ñoja, tawa, tanta, tapamosa, por ejemplo. Ñoja, tawa, tanta, tapamosa. En esos casos o en esas situaciones, siempre los adjetivos van a ir antes del sustantivo. Pero haciendo una excepción de esta regla, entendemos que muchas veces mancan y anacho suele utilizarse los adjetivos después del sustantivo. Son casos son excepciones a la regla, ¿ya? En el quechua existen muchas excepciones a la regla y vamos a ir viendo poco a poco. Profe, Yanacho mangan está permitido. En ese caso vamos a permitirlo más por ser una expresión interrogativa, ¿ya? Yanacho mancan si puedes, ¿ya? Por ejemplo, como quien diría, pongo aquí, casa, ¿ya? Amarilla. Fíjate, si yo cumplo la regla, pongo el 8, no el 8, ¿ya? El 8, Wasim. Pongo así. El 8, Wasim. Estoy diciendo su casa amarilla. Entonces, esta regla estoy tratando de ordenar y de cumplir. Pero con eso no les quiero decir, en la oralidad muchas veces vas a encontrar manja y anacho. Es válido cuando te preguntan, ¿ya? Entonces, tenemos opciones en el quechua. No todo lo que nosotros queramos hablar en quechua se dice de una misma manera, sino en la oralidad vamos a encontrar personas que te hablan de distintas maneras y eso hay que también entender. Entonces, esta regla va a ser importante, tal vez utilizarlo en este caso para entender un poco mejor, ¿ya? Por ejemplo, yo te digo aquí, Tawa, ya 4, al Jukuna. Estoy diciendo, Tawa al Jukuna. Ahora, la pregunta sería, ¿ya? Tawa viene a ser el adjetivo y al Jukuna viene a ser en este caso, el sustantivo. Puedo utilizar, mira, Tawa al Juku, Tawa al Kunacho. ¿Ya? Mira, si te das cuenta, suele utilizar al Kukunacho. O también puedo poner Tawacho al Jukuna. ¿Cuál de estas dos expresiones sería una expresión correcta? A ver, ¿cuál sería la correcta? Yo les pregunto, ¿cuál? Si yo te pregunto, Tawacho, Tawa, Kunacho, o Tawacho, Kuna. Tawa al Jukuna.
A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Tahuacho Alcucuna, profe, jalao. Itawa al Cunacho. También jalao. Igual sería lo correcto. ¿Se dan cuenta? Hay situaciones como estas en el quechua que nos vamos a enfrentar. Tawa al Cunacho vamos a... y dices, Tahuacho al Cunacho vamos a... Estas dos expresiones son correctas. ¿De qué va a depender? Del contexto, de la persona, de cómo se comunica. ¿Ya? Tawa al Cunacho. 4 perros. Tahuacho al Cunacho. Perros. En ese caso, tal vez lo que diferencia son el tema de la énfasis, de darle intensidad más, ¿eh? Pero vas a escuchar estas dos expresiones. A veces en el quechua no siempre se cumple la regla del sustantivo con las posiciones. Lo que sí debes tener en cuenta es el sujeto, objeto y verbo. Estos podrías obviar todavía como una regla que se utiliza, que aún no está bien definido, pero en cambio el sujeto, objeto, verbo, eso sí ya no te puedes equivocar para nada. ¿Ya? Por esta vez, estas dos expresiones son válidas hasta que podamos encontrar una que nos contradiga o una teoría que diga dónde tiene que ir el chu. Pero normalmente cuando nosotros hacemos preguntas interrogativas, el sufijo chu suele ir al final. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿ya? ¿Qué hacemos? Consideramos esta primera parte. Con el chu. Aquí está. ¿Me entienden? ¿Ya? O simplemente porque no con todos va a trabajar. Porque si yo pongo, por ejemplo, ello wasin, ello wasin, ello wasincho. Ah, aquí, ¿no es cierto? Hay cositas que tenemos que entender. Muchas veces las reglas van variando de acuerdo. Cuando se encuentra con un número, cuando se encuentran con un adjetivo de colores, cuando se encuentran con un adverbio, pueden estar variando. ¿Ya? Entonces ya tenemos esta idea. Ahora, estimados amigos, regresando a nuestro libro, ya tenemos vocabulario y con eso trabajamos. ¿Ya? Trabajen bastante para trabajar. ¿Ya? Sauna su marcha. Rumareni, gatuncho. Miren, en este caso utilizar esta estructura, ¿eh? ¿Ya? Entonces trabajen con eso. 95, la página 26. Trabajen en la página 96 todito. Hasta la 97. Ya en la 97 ahora sí, vamos. Continuamos con la 97. ¿Alguna pregunta, duda hasta aquí, estimados? Cancho tapuigo no manacho. Profe, usted se expresó, sí pues es Arilla. Sí, pues, no, no todo el hecho es literal. Ya no se equivoquen de eso. ¿Ya? Por ejemplo, si yo te digo sí, pues, es China ya. Vale. Ya. Chainaya. China ya. Pero, China ya. Así es. ¿puede escribirlo, profe? Ya, vamos a poner ya aquí. Lo ponemos aquí. Miren, normalmente la expresión viene desde aquí. Chai, Hina, ya. ¿Cómo dicen en la oralidad las personas? Chai, Chai, Hina, ya. Entonces la gente habla y dice Chai, Na, ya, Chai, Na, ya. Pero la escritura es Chai, Hina, ya. Es así. Ya. Es así, pues. ¿Entienden eso? Ahora, tenemos a ver aquí otro tema muy interesante. Y Gracias, profe. la primera persona inclusiva. Genial, no te preocupes. Mira, estimados amigos, aquí es lo importante. Durante este proceso, siempre vamos a tener una confusión grande entre el Newhanchik y el
ñu haiku, ¿ya? ¿Cuándo utilizar? ¿Cómo utilizar? ¿Cómo diferenciar cada una de estas expresiones? ¿Ya? Porque este uso frecuente en el quechua. Te encuentras con este tipo de expresión, dices ñu hanchi, purenchi, y ahora es ñu haiku. Ahora, para que entiendas, el ñu hanchi siempre va a ser incluyente. ¿Ya? Esa es la primera idea. En el caso del ñu haiku, estimados amigos, viene a ser un caso totalmente excluyente. Pero para que entiendas un poco más este caso excluyente, te voy a explicar dos cosas. Aquí, este caso excluyente es netamente para el oyente. Incluyente del oyente y excluyente de quién? También del oyente. Eso debes entender. Cuando yo utilizo ñu hanchi, cuando voy a incluir dentro de la actividad que yo hago a la persona que me está escuchando o a las personas que me están escuchando. Incluye, digo, ñu hanchi, takenchi. Estoy diciendo, nosotros cantamos. ¿Quiénes? Todos. Este grupo de personas que estamos aquí reunidos. ¿Ya? Entonces, por eso es importante el oyente. La persona que te está escuchando también está incluido en la acción o en la actividad que está realizando. Por eso se denomina ñu hanchi incluyente. Ahora, el ñu haiku excluyente, siempre vamos a tener aquí en cuenta, ¿qué cosa? Una palabra. Arriba es incluye, ¿ya? Incluye es aquí arriba, y abajo es excluye. Aquí prácticamente el oyente va a quedar fuera de la actividad que se está realizando. ñu haiku mi chico, estoy diciendo. Nosotros pasteamos, pero cuando utilicen ñu haiku, a las personas que me están escuchando estoy excluyendo de la acción que yo realizo. Por ejemplo, aquí pongamos, ¿ya? Yo pongo ñu hanchik mi hunchik. ¿Qué estoy diciendo? Nosotros comemos. Nosotros comemos. Pero esta acción de nosotros comemos está hablando tanto del oyente, del hablante, de los dos interlocutores. O sea, el oyente también realiza o participa en la acción. Y por eso ñu hanchik, mi hunchik. Ahora, la expresión ñu haiku, mi huiku, también se traduce como nosotros comemos. ¿Y cuál es la diferencia? Si ambos son lo mismo, si ambos se traducen igual, la diferencia es que cuando tú utilizas ñu haiku, estás hablando solo de los hablantes. ¿Ya? Solo de los hablantes. No estás hablando del oyente. Y aquí te voy a poner, solo de los hablantes. Ñu haiku, takiku, ñu haiku, puriku, ñu haiku. No sé qué acción haces, pero es ñu haiku. ¿Me entiendes? Ahora, cuando hablamos de ñu hanchik, aquí arriba, estoy hablando de todos, tanto del hablante y del oyente. ¿Ya? Hablamos de dos cosas muy importantes. Del hablante y oyente. Hablo de las dos personas. Entonces, eso hay que saber diferenciar. O sea, de todos hablamos. Ñu hanchik, mi kusunchik. ¿Quiénes? Todos. Tanto los que me escuchan, los que están conmigo. Y ñu haiku, mi huiku, solo habla de los que estamos en mi grupo hablando. Los que escuchan no participan en la acción. ¿Ya? Entonces, eso hay que entender. ¿Me entienden la diferencia entre ñu hanchik y ñu haiku o no? ¿Qué dicen ustedes? Profesor, ¿puede dar otro ejemplo más, por favor? Ya. Con otras A ver, palabras. ya. Profe, disculpe,
Doctora Rolly, Disculpe, A existe la ver. expresión, existe la maestro expresión, Rolly, maestro No, dice, Rolly, Niman, Uchurikusun chayri, imayna, Rayminchikpi Uchurikusun. mira. Raymin chikpi uchurikusun. Habla de que Ochurikusun, Ochurikusun. Alegrémonos o deleitémonos en nuestra fiesta. Por ejemplo, esta expresión Raiminchik Ochurikusun habla generalmente de todos. Utilizando Incluyente. el incluyente. Por ejemplo, mira, Raiminchikpi, ya, pongo Ochurikuiku. Ochurikuiku. En este caso, Raymi, a variar. Raymi, Upini, Mancha, Raymi, Ya, no hay problema de esto. Ya, el posesivo puede ser para todos o para algunos. Ya, no hay problema de eso. Pero aquí dice, ocho de coico. Estoy diciendo que en la fiesta nos alegramos. ¿Quiénes? Solo los que hablamos. Los que están escuchando no han participado en la acción. Nos alegramos o nos deleitamos. ¿Quiénes? Nosotros, un grupito. Pero la fiesta es de todos. ¿Ya? Por eso es importante, estimados amigos, conocer cada uno, ¿ya? Un poco más de estos sufijos, porque ellos tienen la carga de significado. Por ejemplo, si yo te pongo aquí, Raimipi, ¿ya? Raimipi, en mi fiesta, pongo aquí, 8 de julio. Estoy diciendo, nos deleitamos en mi fiesta. Solo los hablantes, más no los oyentes. Ahora aquí dirás, pero profesor, ¿por qué has puesto Raimipi? Si aquí abajo, arriba hemos puesto Raiminchikpi. O sea, los posesivos no importa, en este caso, si vas a utilizar para primera, segunda, tercera persona. ¿Por qué? ¿Por qué no importa? Por ejemplo, aquí abajo te digo, te pongo otro ejemplo. Taitai, ya, taitaiki. Taitaikita, yana, pane. En este caso, mira, la oración te está diciendo, ayudo a tu papá. Ya está. Y este ayudo a tu papá, este tú que estamos viendo aquí, ¿dónde se traduce? Simplemente se reduce al iki. Aquí está. Taiteiki. ¿Me entiendes? Taiteikita y anapan. Es un ejemplo. Ahora, no solo va a ser taiteikita y anapani. Puedo hacer lo siguiente. Taitan, ta, y anapani. Ayudo a su papá. También puede funcionar de esa manera. En este caso ya dije su y dice taitanta. Entonces, el posesivo puede variar. No es necesario que pongamos para la primera persona su posesivo en primera persona, para la segunda persona su posesivo en segunda persona. No es necesario. Sino, estimados amigos, lo que tenemos que poner es, pues en este caso, dependiendo del contexto de tu oración. ¿Me entiendes? ¿Ya? Los posesivos puedes poner a cualquier persona dependiendo cómo va a estar tu oración. ¿Entendido? Hay tanta ya la vale. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta tú hasta aquí? profe, existe la expresión cuando uno reitera, nosotros, todos, cuando uno habla, existe la reiteración cuando uno habla, dice nosotros, todos. Claro. Por ejemplo, puedes utilizar Ñujanchik, ¿ya? Llapanchik. Ñujanchik, Llapanchik.
Esa es todos. Nosotros todos. Ya puedes poner, ¿no es cierto? Puedes poner Johannes Lapanchi, tú, son, chichi. Puedes poner la reiterativa si necesitas utilizar, normal, no hay problema. ¿Me entiendes? ¿Ya? Es el caso de la reiterativa. Ahora, regresando a nuestro libro. Encontramos aquí el sufijo posesivo en primera persona. ¿Ya? Veamos, un momento. Ya está. El sufijo posesivo en primera persona, inclusiva. Igual ese es el inch. Y digo, el sufijo que vamos a utilizar para la primera persona inclusiva, estimados amigos, aquí está. Es el famoso inch, que poco a churar parece. ¿Ya? Y dice, ¿en quechua indica posesión en primera persona inclusiva? Nuestro. Pero este nuestro que estamos diciendo incluye al oyente, ¿ya? Nuestro, incluyendo al oyente. Se usa para decir nuestro poncho, nuestra bufanda, nuestra camisa, etc. ¿Ya? Ahora, datos importantes. Cuando utilizamos colores, siempre van a ir adelante de el sustantivo. Puca color. Y pongo aquí, puca ponchunchi. Aquí está. Un momentito. Puca puñiracha. Puca ponchonchi. Nuestro ponchoncho. Si tú quieres decir puca polleranchi, mira, puca, pollera. Pollera es castellano, ¿sí? Puedes poner puca guarinchi. Nuestra falda roja. ¿Ya? Nuestra falda roja. Puedes utilizar esta opción. No hay problema. ¿Ya? ¿Entendido? ¿Falda es Entonces, igual que pollera? ¿qué dicen? A ver, pollera. Alguna pollera Jesús Simichu y Cha Castilla Simichu. Castellano. Castellano, ¿sí? Entonces, hay que Cuali- tener en cuenta, ¿ya? Hay muchas palabras en el mundo del quechua son castellanizados. Entonces, hay que entender, o hay algunas palabras que son castellanizadas, como llama, por ejemplo. Llama en quechua, llama. Papa en quechua, papa. ¿No es cierto? Normalmente, cuando hablamos de pollera, hablamos de Axu, Wally, dependiendo en cada lugar. ¿Ya? Entonces, ya pues. Se usa siempre el inch para marcar la posición compartida con el oriente. Ello, liquianch, nuestra manta amarilla. ¿Ya? Y aquí tenemos algunos colores importantes. Por ejemplo, puca, rojo. Ponemos ello, chompe, ponemos ello, ok. ¿Ya? Fan. Puedo combinar con eso, por ejemplo, puca chollo, gorro rojo. Puedo poner. O sea, este cuadro ya está organizado para que tú puedas combinar, ¿eh? Y dice, por ejemplo, lloras, poncho, poncho blanco. Y Yuara, pantalón amarillo. Y Anaunco, túnica negra. ¿Ya? Entonces, este también podemos utilizar. ¿Me han entendido? ¿Entendieron? Lo Sobre entendieron. Maestro Rolly, ninta pullera, pacheli. Manta pullera nenanta. Poller es castellano. ¿Ya? ¿Qué significa pollera, a ver, en ¿Y castellano? qué A ver. ¿Una falda? Profe, en la canción dice pollera. Maico falda. ¿Cuál un vestido? Ya. Por ejemplo, pollera. No hay una traducción en el caso del castellano, una traducción directa, pollera como falda, ¿eh? Puede ser un invento que se ha hecho, pero cuando buscamos la traducción de pollera no lo encontramos.
Normalmente cuando dicen pollero es el que vende pollos. Entonces, Entonces, normalmente lo usamos como Wally, ¿ya? Sí, a ver, adelante alguien que está hablando entonces, por ahí. Poller es castellano, profesor. Claro. Mira, lo que dice la traducción, pollera significa que es un vestido que de la cintura para abajo tiene muchos pliegues y vuelo. Se han dado cuenta que en este caso las personas en el campo se utilizan su pollera, ¿no es cierto? O con gate, en Paucartambo, en las zonas indígenas alejadas o en las zonas donde todavía se cultiva bastante la cultura andina, la pollera, ¿ya? Entonces, normalmente falda vendría a ser wali, ¿ya? Wali. ¿Ya? Pero va a variar dependiendo. Podemos hablar en Cusco Wali, tal vez en Ancash dicen otra cosa, pueden decir en Ecuador otra cosa, donde está mi, no sé, dependiendo. Entonces va a estar variando. Este cuadrito les va a ayudar bastante, ¿eh? Por ejemplo, Oji Usut, Oji Pina, Oji Wara, Oji Ungo, puedo poner. Panti Chulo, tengo un chulo color, pan, también podemos utilizar. ¿Me entienden? Entonces solo va a depender mucho de cómo ustedes puedan conjugar. En este caso ya se les ha dado el orden. Aquí se han dado colores y aquí los sustantivos. ¿Ustedes qué van a hacer? Simplemente armar. Yana Unco, Yana Wal, Yana Kusma. ¿Con Yana puedo trabajar? Claro. Yana Funchu, Yana Nikla, Yana Wali, Yana Tepin. Puedo trabajar un cada uno. ¿Ya? Entonces, ya tenemos aquí. Dice, mira, aquí, puca puncho, ¿ya? O puca cholum. Y en forma posesiva sería puca cholunchi. Mira, vean esto. Este cuadro está interesante, estimados. Mira, lo que se ha hecho en la primera parte es lo siguiente. Hemos puesto, mira, puca chullo. ¿Ya? Puca chullo, ¿qué es? Gorro rojo. Y a este lado utilizan el posesivo. Ahora, puca chulunchi. Al otro lado, por ejemplo, hemos puesto Yana Puncho, poncho negro. Y aquí puse Yana Punchonchi. Estos son nuestros sufijos que nos están indicando posesión. ¿Ya? Liglan chic. Por eso hay que conocer bastante los sufijos, porque los sufijos que agregan significado a una raíz. Aquí está. Chumpi, chumpinchi. Este dice, nuestra faja, mar. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? Sí, creo, ¿eh? Ya, muy bien. Entonces, nuestra tarea es hasta la página 98, ¿ya? También aquí tenemos, mira, Anjas, Usmanchi. Van a seguir traduciendo cómo se les pide, ¿ya? Podemos poner, por ejemplo, Pucapunchunchi, Sumachu. Puedes poner al final los sustantivos. Ari, Sumachu. Mana, Sumachu. ¿Ya? En este caso también planteamos una pregunta, estimados amigos. Mira, esta preguntita. Vamos a cambiar. Y decimos, mira. Yanda Chuyunchip Hatunchu. Normalmente se pregunta así. Yanda Chuyunchip Hatunchu. Y yo tengo opciones para responder. ¿Cómo puedo responder? Ali. ¿Ya? Y pongo Hatun. Ali Hatun. ¿Puedo poner esa respuesta? Claro que puedo poner. Ali Hatun. O simplemente, si no quiero poner esa respuesta, pongo aquí. Mana Hatunchu. Mana. Mana Hatunchu. Ya está. Y puedo poner también este tipo de respuestas en este caso. Y ¿Entendido? profesor, y la expresión manan hatun llama también vale. Puedes poner. Claro, es complementario. Mana Hatunchu. Coma. Pones. Chu. Chuy. Llama.
Es pequeño nomás. ¿Sí? El ma significa no más. Ya. Lo vamos a ver más adelante eso. Cuchilla ma. ¿Entendido? ¿Ya? Vamos a responder cada una de esas preguntas hasta la página, ¿ya? Hasta la página 100. Entonces, hasta la página 100 tienen para trabajar, para repasar y pues estudien, tienen todo, hermano. No hay nada que nosotros vamos a... Todo está en el libro. Y practiquen. Profe, el ma de nomás es una expresión, ¿no? Claro, es una expresión, es un sufijo. Un sufijo que se puede aplicar a cualquier término, como decir nomás, o así nomás. A ver, vamos un rato. Por ejemplo, el ma tiene una función muy específica. ¿Ya? Veamos, a ver. Aquí. Roliman. Mira, puedes poner. Kuchiman. Este ma, la función especial de esto es darle énfasis a una expresión. ¿Ya? Más afirmativa. Roliman. Es Rolly. Digo, Kuchiman. O había sido, o es el ser. O sea, va adquiriendo significado de acuerdo al contexto. Pero esto varía, por ejemplo, si has puesto aquí, Rolima, Hamosha, ¿qué dices? Rolly, Hamosha, había venido. ¿Te das cuenta? Puede funcionar. Rolly, Hamosha. Por ejemplo, Kuchiman, pongo mi versión. Kuchima, ¿ya? Guayoro. Kuchima Guayoro. Se murió el cerdo. Pero en ese caso, le estás especificando. El Kuchima Guayoro, ahí está, el cerdo se había muerto. Cuando yo te digo, Mapare, ¿qué pasó? Kuchima Guayoro, el cerdo se había muerto. Entonces, conozcamos el mar. Cuando decimos así nomás, ¿Cómo? cuando decimos o queremos decir así nomás, También se utiliza, Chay, por ejemplo, así nomás. Cheijina llama. Cheijina llama. Es así nomás. Podemos decir, es así nomás. Cheijina. Por ejemplo, esta Cheijina llama tiene su, ¿cómo te digo? Su abreviado, ¿eh? ¿Cómo dices? Cheijina llama, por ejemplo. Rolly, kuchiman wañurun, ¿no? Guañurón. Guañurón, ya está. Kuchima Guañurón. Está ya la regla. ¿Ya? Ya tenemos aquí. Kuchima Guañurón. ¿Eh? ¿Entendido? Ya, pero vamos a llegar a eso recién, no se preocupen. Estos son algunos pasos que me preguntan y siempre les contesto. Y estimados, entonces, por favor, para la siguiente clase tenemos que trabajar hasta las 100, hasta la página 100. Esta primera parte del libro lo terminaremos el lunes, antes de que entren a Navidad. Vamos a terminar nuestro primer libro, ¿ya? Y luego vamos a entrar ya a trabajar el segundo libro. Estimados amigos, el primer libro se considera dentro del nivel básico, estimados amigos, porque aquí estamos avanzando en dos temas muy importantes, el tiempo presente y los sufijos posesivos. Son aspectos muy importantes en el mundo del quechua. Si dominan los dos, vas a tener poca dificultad en los demás, porque los demás se juegan con el tiempo presente, vas a trabajar con los posesivos, o sea, la última parte siempre va a ser así, ¿ya? Aquí nos dicen, por ejemplo, ¿pueden explicar la última parte en la que pide relacionar, por favor? A ver, ¿cuál es la parte relacional? Aquí tenemos para relacionar, creo. Estimados amigos, siempre tengan en cuenta, no todo el quechua es así tal como enseño,
porque estamos enseñando el quechua sureño. Hay diferencias entre el quechua central y el quechua amazónico. El quechua central vas a ver vocabulario distinto, algunas palabras distintas. Y bueno, en el quechua amazónico vas a encontrar palabras, vocabulario, términos distintos. ¿Ya? Tenemos que ir acostumbrarnos a cada uno de ellos. ¿Ya, estimados? Creo que con eso quedamos esta noche y nos vemos el día viernes. Por favor, repasen, estudien. Vamos a trabajar el posesivo en primera persona del fluyente, luego para el Hankuna y para el Taikuna. Con eso vamos a terminar nuestro primer lectura. Ya, estimados, con eso hoy día terminamos. Prof. Rolly, el viernes vamos a tener evaluación. Si no es el viernes, lunes o miércoles. Vamos a ver, ¿ya? Ok, prof. Vamos a terminar todo el material.